Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Vamos a invito a abrir sus Biblias en Génesis 30, verso 22. Vamos a poner de pie para dar lectura. Y dice la palabra: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, ¿qué más dice? Y le concedió hijos. Repitan conmigo: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios. Amén. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Que esta palabra, Señor, nos pueda animar, nos pueda edificar, nos pueda exhortar, Señor. Padre, muchas gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra es poderosa, es eficaz, Señor, y es como espada cortante, Señor, que penetra, Señor, los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Gracias, Señor, y la gloria sea solamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Yo quiero predicar acerca de esto, y en el texto ahí está el título, ¿no? Y es: y Dios se acordó. Amén. Y Dios, repita conmigo: y Dios se acordó. O puede decir también: Dios recordó. Amén. Entonces vamos a ver todo esto de acá. Estuve leyendo gran parte en este día, domingo, casi el Génesis, casi bastante el Génesis, y me impactó bastante esta parte sobre la vida de Jacob, sobre la vida de José, y este texto que está aquí acerca del recordar de Dios, acerca de un milagro que hizo. Y dice la Biblia: y Dios recordó, se encuentra en varias ocasiones en el Antiguo Testamento acerca de acordarse de Dios. Por ejemplo, dice que Dios se acordó de Noé y de los animales que estaban flotando en la barca, el barco grande que hizo en el diluvio. La Biblia también habla de que Dios se acordó de Abraham a raíz del juicio que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra. Después habla que Anán había clamado a Dios, que el Señor dice que lo recordó. Y aquí en este texto que he dado lectura dice que Dios recordó a Raquel y su deseo de tener hijos. Si usted lee la Biblia, Dios le hace una promesa. Miren a Abraham, le dicen: ¿sabes? Tu descendencia será como el polvo, le dice, como las estrellas. Pero había una dificultad. Abraham ya era viejo, tendría unos 75 años cuando Dios lo llamó. Entonces, cuando él obedece, había un problema para que pudiera cumplir esa promesa. Lo dice: Señor, una vez meditando, ¿cómo va a ser eso de que yo voy a tener descendencia? Y la tierra que tú me vas a dar a mi descendencia. Significaba que él tenía que tener hijos, siendo que ya soy viejo, decía. Y mi criado, decía, el Damaseno Eliezer, va a ser el que va a ser mi heredero. Era una persona que estaba con Abraham, veía todo, era su mayordomo. Entonces ya en Abraham estaba pensando en dejarlo a cargo de todo. Y Dios le dice: no va a ser así. Él no te va a heredar, tú vas a tener tu hijo que yo te voy a dar. Y esa es la preocupación que tenía Abraham. Y dice: al tiempo señalado, al tiempo de la vida, yo te daré un hijo. Llega la Biblia, narra
de que hubo 3 personajes y él los recibió, les dio de comer, lo atendió bien. Dice que él se sonríe en su corazón, dice, ¿cómo irá a ser? Dice, en el tiempo lo hace recordar, vas a tener un hijo. Y él dice, ¿cómo que siendo yo viejo y mi esposa estéril, cómo voy a tener hijo? Y a un momento la Biblia dice que Sara se sonríe y le dice a este personaje, ¿y por qué te has reído? No, yo no me he reído porque tuvo temor. Sí, te has reído, le dijo. Y dicho, hubo una constante en la vida de esta pareja. La mujer dice, pero ya somos viejos y no tenemos hijos. Allégate a mi criada, a mi esclava, y tengo un hijo ahí. Y hubo una serie de problemas. Ellos desesperados hacen sus planes humanos, pero llega un tiempo en la misericordia de Dios que ya cuando él cumplió 100 años y 90 años su esposa, dice que le visita a Dios y habla la Biblia que ella concibe. Y ella dice, si yo le contara a la gente se va a reír, que yo siendo vieja voy a amamantar a un hijo. Y por eso le ponen el hijo a su nombre de su hijo, Isaac, que significa risa. Mire lo que hace Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Producto de eso, viene de esta mujer y tiene 2 hijos. Rebeca, se casa su hijo de Abraham, Isaac, ya adelantando un poco, y tiene su esposa Rebeca, y de ahí nacen 2 hijos, Jacob y Esaú. Y ustedes saben por la historia de la Biblia que hubo una pelea entre ellos por la bendición, y Jacob huye y tiene que trabajar en la tierra de un pariente de parte de su madre, su hermano, 7 años por Raquel. Pero cuando ya está en la noche de la luna de miel, él había tomado, dice que entra y se da cuenta al otro día que la mujer que él había estado sexualmente, porque era su esposa ya, era su hermana la mayor. Y le dice a su suegro, ¿por qué me has engañado? No, dice, la costumbre de acá es que primero no sale la menor si primero no se casa la mayor. Así que te voy a dar, le dijo, la menor, y trabájeme 7 años más. Lo entregó y trabajó 14 años por Raquel. Pero había un problema en Raquel. Dice que Lea era una mujer de hermosos ojos y Raquel era una mujer de bello semblante y bella presencia. Pero tenía un problema de que era estéril. Raquel no podía tener hijos. Y es por eso que hubo un problema en ese matrimonio, que Lea la mayor llega a tener bastantes hijos. Llega a tener sus hijos, 6 hijos, Lea, y no tenía ninguno Raquel. Y es por eso que dice la Biblia, y se acordó Dios de Raquel. Raquel era estéril, no podía tener hijos. Dice la Biblia, y la vio Dios y le concedió su deseo, su petición, su oración. Y la Biblia dice que aquí Dios recordó a Raquel y su deseo de tener sus hijos. ¿Qué significa decir que Dios recuerda? Muchas veces podemos pensar que la memoria de Dios está fallando. O podemos pensar que tal vez sufre una mala memoria, pero Él es Dios. O sugiere que el Dios es no omnisciente totalmente. Tal vez hay cosas que recuerda, hay cosas que se olvida, porque para que diga la Escritura eso, ¿no? Pero yo quiero decirles que cuando Dios recuerda, cuando dice recordó, o cuando dice que recuerda, es cuando enfoca toda su atención en nosotros y en nuestra necesidad. Amén. Es decir, cuando Dios recuerda, es así como que todas tus oraciones Dios lo va acumulando. Lo va acumulando. Es decir, tú tienes una petición por muchos años y Dios está acumulando tus oraciones y lo que ha visto con respecto a nuestra necesidad, y como que lo tuviera en un archivo. Todas tus peticiones lo tienen en un archivo. Y llega un momento que Él saca en ese archivo y dice, de veras, me está pidiendo tal persona esto, pero Él lo tiene ahí. Algo así. Ahora, en Éxodo capítulo 3, verso 9,
Dice, ahora pues, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha venido a mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo pregunto, ¿cuántos años estaba Israel siendo esclavo? 400 años. Y la Biblia dice, ahora pues, el clamor de los hijos de Israel ha venido o ha llegado a mi presencia. ¿Usted cree que en 400 años no estaban orando y clamando y clamando y clamando? Yo quiero decirles que el tiempo de Dios, el tiempo señalado de Dios, es el tiempo en que Dios actúa. Amén. Pero es un tiempo que muchas veces nosotros lo queremos así, rápido. Pero Dios, en ese proceso, Dios está moldeando nuestro carácter, nuestra confianza en Dios, nuestra perseverancia, porque es un fruto del Espíritu Santo. Cuando Dios recuerda, llega a un punto de acción a favor nuestro. Y Dios no se mueve por sentimientos. Él no es como dice, ay, pobrecito, ya le voy a conceder. No. Dios no lo hace por pena, sino que cuando dice la Biblia que Dios recuerda, llega a un punto que Él mueve su mano y su favor para cada uno de nosotros. Pero que hemos estado ahí persistiendo, permaneciendo en una petición. Algunas cosas notan que Dios recuerda a Raquel, y aquí en nuestro texto dice, cuando Dios, dice la Biblia, se acordó Dios de Raquel o recordó Dios a Raquel, dice, significa que Él la escuchó. No solo ese día, sino cada oración que ella había realizado por esa necesidad, Dios escucha. Amén, hermanos. Dios escucha. Y dice la Biblia en Santiago, y si Dios escucha, tenemos las peticiones que hemos hecho. Y dice la Biblia que Él le respondió. Milagrosamente convirtió a esta mujer estéril en una madre. La esterilidad es algo imposible. La esterilidad es algo que no se puede solucionar humanamente. Pero cuando Dios escucha y Él responde, sucede un milagro. Entonces, dice la Biblia que Raquel no solo necesitaba esa bendición en ese momento, justo en ese momento. ¿Por qué no lo hizo antes? Yo quiero decirle que Dios lo tiene todo planificado, todo lo tiene en su momento. No solamente lo necesitaba Raquel, sino también su esposo Jacob. Llegó un momento que Raquel le dice, había problemas en el hogar, le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar mi sirvienta. Hizo lo mismo que hizo su suegro. Te voy a dar mi sirvienta para que ella te dé hijos. Y llegó a tener 2 hijos ahí. Y en ese momento ella pensó que esa era la solución. Pero algo dentro de ella tenía que ser madre. Y llegó un momento que le dice, ¿sabes qué? Dame hijos, si no me muero. Le llegó a decir a Jacob. Y Jacob enojado le dice, ¿acaso yo soy Dios? Si Dios te ha hecho estéril, ¿acaso yo soy Dios para darte hijos? Ellos lo tenían bien claro. Que todo, hermanos, como dice esa canción, todo se mueve por la voluntad de Dios. Amén. Todo no es una casualidad. Dios permite ciertas cosas que solamente en su sabiduría, en su omnisciencia, Él sabe por qué lo hace. Y ahí estaba, durante 14 años había vivido bajo el control del padre de Raquel, Jacob. 7 años trabajó por Raquel y le dio la hija la mayor. 7 años más, 14 años vivió bajo el control de su padre de Labán, quien se había aprovechado de Jacob. Le había mentido e intentado mantenerlo cerca de él para su propio provecho. Él le dijo en una oportunidad a Labán, no te vayas de mí, porque yo veo que del momento que tú viniste hay prosperidad, hay bendición. Dice que Labán tenía poco ganado, pero cuando Jacob comenzó a cuidar su rebaño, comenzó a multiplicarse. La bendición de Dios estaba con Jacob. Recordemos que él hizo un voto con Dios. Estuvo durmiendo y tuvo una visión, un sueño de que había una escalera y que bajaban ángeles del cielo a la tierra.
y la cogió esa roca que lo puso como almohada, toda la noche ahí durmió y lo ungió con aceite. Dijo: Señor, si tú me vuelves a traer a mis padres y me dieres pan para comer y vestido para vestir, le dice: tú serás mi Dios, y en este lugar levantaré un altar y el diezmo apartaré para ti, de todo lo que Dios le iba a bendecir. Fue un hombre con mucha fe, Jacob. Así que, ¿cuántos años tuvo Jacob de esa? Y Dios le hace una promesa. Le hizo: ciertamente yo estaré contigo, le dice. Y yo te llevaré y volví a traerte, le dice. Y no te dejaré hasta cumplir todo lo que te he dicho. Dios se compromete de esa manera. ¿Saben cuántos años estuvo Jacob seco? ¿Cuántos años estuvo sin tener un encuentro con Dios? 14 años. 14 años de su vida. Sin duda Jacob pudo haber comenzado a sentir, escúcheme bien, 14 años que Dios lo había abandonado. ¿Por qué le digo? Porque yo, estudiando la Biblia, después de 14 años Dios le revela, le dice el ángel: yo he visto lo que te ha hecho tu suegro. En varias oportunidades te ha cambiado tu salario, no ha mantenido su palabra, pero yo no he dejado que te haga daño y yo te voy a bendecir. Y se hace de muchas propiedades, de mucho ganado, porque Dios lo bendice. Después de 14 años tiene una revelación. Y yo creo que Jacob comenzó a sentir que Dios lo había dejado, que lo había abandonado, que sus oraciones no tenían respuesta. Y eso es muchas veces lo que nosotros sentimos. A veces estamos pasando problemas. ¿Quién no pasa problemas? El que está aquí al frente también paso mis momentos de dificultad. Yo sé que usted lo pasa. Y a veces nos sentimos por muchos años que estamos orando, pidiendo a Dios, y parece que Él nos hubiera olvidado. No recibimos respuesta de Dios. Cuando otros te hacen mal, yo quiero decirte que Dios no te ha olvidado. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Jacob se había aprovechado, su suegro. Él pensaba que Dios le había olvidado, pero Dios no le había olvidado. Cuando nuestras oraciones parecen sin respuesta, yo quiero decirle que Dios no te ha olvidado. A veces yo me siento así. A veces cuando estoy así, no siento ganas de orar. No siento ganas de decir nada. En serio, no quiero decir nada. No sé a cuánto le habrá pasado. A mí también me pasa. ¿Y qué es lo que hago? Solamente me recuesto un rato y comienzo a escuchar una música de adoración. Y no puedo decir nada, de mi boca no sale nada. Y solamente lo que puedo decir: Señor, muchas gracias. Ayúdame en estos momentos difíciles. A veces sé que me toca predicar. A veces no tengo nada en ese instante de qué puedo compartir. Porque si tú estás desanimado, desalentado, ¿qué tú puedes motivar a otros? Es muy difícil. Y a veces yo me he sentido como que si Dios se hubiera olvidado de mí. Y yo sé que ustedes sienten que Dios se ha olvidado de ustedes. Jacob lo estaba pasando. Cuando los días se convierten en años y parece que nada cambia. Pero yo quiero decirle, querido hermano, querida hermana, que Dios no te ha olvidado. Amén. Dios no te ha olvidado. Pero yo quiero decirles también que cuando Dios se acuerde de ti, Él te va a proveer bendiciones inimaginables, como lo hizo con esta mujer. Ese pequeño verso que yo he tomado ahí tiene en verdad un significado tremendo. Cuando tú recuerdas esos años en que pensabas en Dios, estaba sin actuar, pronto descubrirás que Dios estaba armando, haciendo bendiciones dentro de un propósito bien amplio para tu vida. Porque cuando Dios te recuerda, no solo, escúchame bien, cuando Dios se acuerda de ti, no solo te da lo que tú le has pedido, sino te da mucho más de lo que tú pensaste que te iba a dar. Amén. Y eso es lo que dice la Biblia, que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que le pedimos. ¿Cuántos lo creen?
La palabra de Dios, hermanos, es para creerla. Dios te da mucho más de lo que tú le puedes pedir. ¿Cómo lo sé? Porque ¿qué significa el nacimiento de... ¿Saben cómo se llamó el hijo de Raquel? ¿Cuántos se acuerdan? Al hijo que le dio se llamó José, y él fue el hijo más querido porque lo tuvo en su vejez Jacob. Pero no solamente fue el único hijo que tuvo. La Biblia dice ahí: y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Raquel? ¿Cuántos? Tuvo 2. Pero si usted da cuenta ahí, dice, miren lo que habla Dios. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió, no dijo un hijo, hijos. En ese momento lo tenía, no tenía ninguno. Dios le da proféticamente, la Biblia lo declara, hijo, y le dio 2, José y Benjamín. Hermanos, lo importante es que Dios sabe el final. Nosotros nos movemos a veces en esta atmósfera de preocupaciones, de problemas y tanta cosa porque no sabemos. Pero Dios ya sabe el final. ¿Y qué nos queda a nosotros? Solamente confiar en Dios. No queda otro. Porque si nosotros no confiamos en Dios, en su plan, en su propósito, porque estamos en medio de la situación. Aquí yo estoy narrándolo algo que sucedió, pero nosotros nos encontramos igual que ellos en ese momento y no sabemos en qué irá a quedar todo esto. Pero lo que Dios me habló en esta mañana, en esta tarde, es que yo o usted tiene que confiar en Él. Amén. Porque si usted no confía en Dios, entonces va a vivir preocupado, se va a enfermar, se va a estresar, se va a deprimir. Pero cuando usted empieza a confiar en Dios, las cosas empiezan a cambiar. Entonces ahí, ¿cómo yo sé que ese nacimiento de José tuvo un profundo significado? Porque este no era un hijo cualquiera. Ese era José, el hombre de Dios, que escúcheme bien, que aseguraría el futuro de Jacob y su familia, y sería usado poderosamente por Dios. ¿Está entendiendo? Hermanos, toda oración, escúcheme bien, toda oración que ha sido demorada, ha sido una oración que ha venido con un propósito poderoso. Este es uno. Otro hijo que demoró, Samuel. Samuel fue el más grande profeta de su tiempo. Trajo un tiempo de avivamiento, de restauración en un momento cuando el sacerdocio era débil, cuando Elí estaba permitiendo muchas cosas, el pecado dentro de su ministerio, y Dios levantó un profeta, Samuel, que ungió al primer rey, escúcheme bien, al primer rey de Israel. Hermanos, Dios le dio mucho más de lo que Raquel entendió. Dios le dio mucho más de lo que ella pudo comprender, porque Dios ciertamente nos da mucho más de lo que le pedimos, amén, si confiamos en Él. José fue un hombre usado poderosamente por Dios. Yo quiero decirle que Dios ya está trabajando en tu futuro, amén. Dios está trabajando en tu futuro. Tal vez estás pasando muchos momentos difíciles. Entonces dice el Salmo 106, verso 4: acuérdate de mí, oh Señor, con el favor que llevas a tu pueblo, oh visítame con tu salvación. ¿Cuántos queremos que Dios nos visite, hermanos? ¿Cuántos queremos que Él se acuerde de cada uno de nosotros? Y el Salmo 106, 4 dice: acuérdate de mí, oh Señor. Y esa es la oración que yo estaba haciendo. Acuérdate de mi Dios. Acuérdate de tu siervo. Acuérdate de mis oraciones. Y vamos a declarar hoy día, dile a tu compañero que está ahí a tu lado, al hermano: acuérdate de mí, oh Señor. Dígale ahí: acuérdate de mí, oh Señor. Yo quiero decirles que la declaración de la palabra es poderosa. Declarar la palabra. Dice que los ángeles están, lo escuché el día sábado con mi esposa, y dice que los ángeles
una revelación de un hombre de Dios, dice que los ángeles están Dios le dijo, los ángeles están desempleados. ¿Por qué, Señor? Porque mi pueblo para hablando solamente no puedo, no tengo, y no está declarando mi palabra. Los ángeles están atentos a llevar la bendición a donde están, pero otros no estamos declarando la palabra, así que ellos no pueden hacer nada. Tienen todo el deseo de bendecir, de llevar la bendición al pueblo de Dios, pero no se está sucediendo. Yo quiero decirle que Dios recuerda su propia palabra. El hombre puede olvidar su palabra, o el hombre puede olvidar sus promesas, pero Dios nunca lo va a hacer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. No hay nada en tu vida que puedas coger, agarrar, que sea más seguro que la palabra de Dios. Si tú te coges de esta palabra, de las promesas, hermanos, tú estás tomando lo más seguro que puede haber en esta tierra, la palabra de Dios, porque Dios no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir ni negar. Recuerde que José sería el que preservaría el pacto para su generación. No fue un acto de gracia, sino que Dios estaba actuando según sus promesas. Es decir, José, Dios no lo escogió por ser el hijo más bueno o por la gracia de Dios, sino porque Dios estaba llevando a cabo su plan, su propósito que le había declarado a Abraham. Le dijo así, de esta manera. Dice que tuvo una visión Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán esclavos por 400 años, pero después de 400 años yo lo voy a liberar y saldrán con gran riqueza. Pero yo también a esa nación yo lo castigaré. Dios le estaba hablando a Abraham cuando todavía no tenía sus hijos, y le estaba hablando lo que iba a suceder. ¿Y quién, hermanos, sacó de ese lugar? ¿Quién los preservó? Fue José. ¿Me están entendiendo? Dios declaró su palabra y Dios lo llevó a cabo. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer, hermano. Estuve recordando también que estaba orando por mi esposa y Dios me mostró que estaba en una piscina. Realmente a mi esposa no le gusta casi, no le sabe nadar. Y lo vi en una piscina que estaba con su ropa de baño. Y yo le digo, Dios mío, porque yo creo en los sueños, que Dios advierte en los sueños o te revela lo que va a suceder o lo que está sucediendo. Y Señor, yo me cojo de eso, que yo lo voy a ver haciendo cosas que no hacía. Y cuando tú, hermanos, lo tomas, eso es fe, eso es creer. ¿Qué es la fe? Hermanos, llamar las cosas que no son. Amén. Creer es la fe. Y ahí está la palabra, hermanos, de Dios. Es un asunto serio para Dios. Es un asunto serio. Dice la Biblia, la hierba se seca, la flor se desvanece, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Puede ser, hermanos, ser simplemente una escritura, un texto para usted, pero para Dios es una promesa. Para Dios es una promesa. Puede ser que usted diga, no, pero este libro, muchos dicen, es un libro viejo, es un libro antiguo. Pero para Dios, hermano, es una promesa y Él no se va a contradecir. Ni siquiera yo creo que podemos comprender el poder de la palabra de Dios. Todo lo que vemos, escuchen, es el resultado de su palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Sea las semillas, todo fue por resultado de su boca, hermanos, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Y Jesús nos recuerda que la tierra pasaría antes de que Dios permitiera que una jota o una tilde de su palabra, hermanos, fallara. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que pararnos en la palabra de Dios.
es más seguro que yo creo que el piso que nosotros estamos en este día caminando, hermano. La palabra de Dios es lo más seguro que nosotros podemos tener. Amén. Es lo más seguro que tú puedas tener. Las promesas de Dios, escúcheme bien, no tienen fecha de vencimiento. Otra cosa, la palabra de Dios es eterna, trasciende el tiempo. Entonces, si cumples con su palabra, puede que no se cumple hoy, pero se va a cumplir, hermano. Se va a cumplir. Yo creo que Abraham sabía bastantes sobre su promesa cuando Dios le dijo: Abraham, sale un momentito afuera de tu tienda y mira las estrellas, así serán tus hijos en el cielo. Y esa promesa se sigue cumpliendo. ¿Entienden eso? Dijo: tus hijos serán como estrellas en el firmamento, porque nosotros somos por la fe hijos de Abraham. Y cada vez que se van convirtiendo más personas, esos son hijos de Abraham por la fe. ¿Me están entendiendo? Se cumplió, se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga. La palabra de Dios, hermano, es eterna. Podemos llamar a este libro anticuado, pero le diría que para Dios es tan poderoso como cuando Él le habló por primera vez. Se puede llamar su palabra, Dios llama a su palabra a su recuerdo. Salmo 119, 49 dice: recuerda la palabra a tu siervo, sobre la cual me has hecho esperar. Miren esa oración: recuerda la palabra a tu siervo, sobre la cual me has hecho esperar. ¿A cuánto le ha sucedido que están pasando momentos muy difíciles y viene una palabra? El Espíritu Santo lo trae a tu mente, a tu corazón. Este es lo que dice acá. Dios recuerda la palabra, nos trae a nuestra mente, y eso, hermano, eleva nuestra fe. Yo estaba en ese momento así cuando comencé a leer. Escúcheme lo que hace la palabra. Estaba así, les estoy narrando que estaba un poco así, desanimado, y comencé a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y conforme comencé a leer la palabra de Dios, hermano, algo empieza a suceder dentro del interior de la persona. Empieza, hermano, a crear tu fe, a levantar tu fe, tu confianza en Dios. Y todo empieza a cambiar, empiezas a mirar las cosas de una manera diferente. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, podemos llamar su palabra a nuestro recuerdo. No hay oración más poderosa cuando nosotros aprendemos a orar las Escrituras. ¿Y qué es aprender a orar las Escrituras? Decir: Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, llevaste toda maldición en la cruz del Calvario. Señor, tu palabra dice que tú nos vas a bendecir. Ahí está la palabra de Dios. Tenemos que fundamentar nuestras oraciones en lo que va a pasar. Hermanos, si creemos la palabra de Dios, eso no va a fallar. No necesitamos buscar en todo el mundo la voluntad de Dios. Está en nuestra mano, está en nuestra boca. Amén. Para terminar, el último dice: Dios recuerda a sus hijos. ¿Cuántos creen que Dios recuerda a sus hijos? Nosotros somos sus hijos, cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Una cosa es segura, lo que hemos leído acá, es que la memoria de Dios está puesta sobre su pueblo, sobre cada uno de nosotros. La lista es larga entre los que dice Él recordó. Pensamos en lo que es valioso para nosotros. La Biblia dice que tú eres valioso para Dios, tú eres valiosa para Dios. Dios no te va a olvidar ni te va a abandonar, porque tú eres de Él. Dice la Biblia que Él nos recuerda más que toda la creación. Jesús lo describe esto en San Juan capítulo 10, verso 29 al 31, dice:
¿no se venden 2 gorriones por un cuarto? Y uno de ellos no caerá al suelo sin tu Padre, pero los cabellos de tu cabeza están todos contados. Por lo tanto, no temáis, sois más valiosos que muchos gorriones. Aquí las Escrituras comienzan a mostrarnos que el Padre incluso valora a los gorriones. Dice, no importa que te valoren los demás, su valor de ti ya está establecido. Para Dios son importantes las aves, pero Él dice, no temas, tú eres más valioso que muchos gorriones, que muchas aves. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Nosotros somos valiosos para Dios. Amén. Somos valiosos. Y continúa haciéndonos saber de que los otros no toman en cuenta, por ejemplo, la caída de un gorrión. Pero Dios dice, yo tengo en cuenta. Un gorrión, dice, ni uno de ellos cae si no es porque yo lo permito. Y después dice, hermano, eso nos habla del cuidado de Dios. Después de eso también dice, los cabellos de nuestra cabeza. En medio de todo eso Él declara, no temas, dice, no tengas temor. ¿Miedo a qué? ¿Abandono? Dice, no temas, tú eres más valioso, tú eres más importante. Pero cuando nosotros pasamos momentos muy difíciles, pensamos que a nadie le interesamos. Y hay una cosa que Satanás utiliza, es el espíritu de víctima. Y por el espíritu de víctima, escúcheme bien, se destruyen hogares, matrimonios, relaciones, padre e hijos. ¿Qué es el espíritu de víctima? Cuando nosotros no sabemos que hay un ser, un Dios que nos ama y nos quiere. ¿Qué dice la hija o el hijo cuando no hay la atención debida? Dice, no me quieren mis padres, así que me voy con mis amigos a tomar, a beber, me voy a las drogas. A otros por el abandono, me voy a la prostitución. Nadie me quiere. El esposo puede decir, estoy pasando momentos muy difíciles, mi mujer me trata mal, no me valora, yo trabajo, me desprecia, no me quiere, me contesta mal, no me atiende, y no surge otra persona por ahí. Dice, no, sí, no me quiere, no me atiende, y surge por ahí otra relación. Puede ser al contrario, el hombre trata mal a la mujer, el espíritu de víctima. Es esto. O el hijo puede decir, mis padres nunca vio por mí por una profesión y nunca logré nada en la vida. Y Satanás se frota las manos. Es el espíritu de víctima. Pero cuando tú como cristiano dices, no importa, como dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Puede estar pasando momentos muy difíciles en tu matrimonio, pero sabemos que hay un Dios a quien le importa mucho, o le importas, y Él ve por ti. Él te va a dar el verdadero valor que tú te mereces, aunque otros no lo vean. Entonces Él recuerda, o Él nos recuerda, que somos más valiosos que toda su creación. En segundo lugar, Él recuerda nuestro trabajo para Él. Y aquí quiero hablar un momento aquí. Él no solo no te olvidará, sino que no olvidará lo que tú haces en su nombre. Y viene con la recompensa en su mano. Lo que haces por Dios, Él nunca se olvida. Amén. Él nunca se olvida. Y yo, ¿cómo saco fuerzas? Digo, a veces mi esposa me pregunta, oye Jorge, tú lo que haces ahí donde tú trabajas, ¿tú crees que estás haciendo algo para Dios ahí donde tú estás? Verdaderamente que sí, lo creo, le digo. Y ella me dice, te felicito, porque tú sabes lo que estás haciendo. Pero hay personas que a veces dicen, pero no creo que esté haciendo algo para Dios en donde yo esté. Y yo creo que sí, puedo hacerlo con tus talentos. Había una pastora que estaba trabajando en la obra de Dios, predicaba, enseñaba, pero dice que pensaba que no era eso lo que Dios lo había llamado, no se sentía tan a gusto.
Dice que oró a Dios y le dijo: Señor, muéstrame cómo yo con mis talentos y mis dones Dios podría ministrarte o servirte. Dice que a ella le gusta mucho el arte, la pintura. ¿Y sabe lo que ha hecho esta mujer? Ha escrito un libro y viaja por todo el mundo. Ha estado en Irak y hace unos cuadros hermosos, unas pinturas, y dibuja unos ángeles, una niña y con unas alas y unos ángeles, y de esas alas dice que las personas que empiezan a visualizar sus cuadros empiezan a sanarse. Se han sanado gente de cáncer, gente de enfermedades, gente de depresión, solamente mirando sus cuadros, porque sus cuadros reflejan paz interior, sus cuadros reflejan algo que Dios ha puesto ahí. Y ella comenzó a ministrar a través del arte en la iglesia. Hermanos, yo a veces a Dios le digo: Señor, aunque yo esté desanimado, pero sacaré fuerzas para que de mi boca salga, que sea una palabra en que yo pueda motivar, puede desafiar a alguien de lo que me están escuchando. Y así me he dado cuenta que yo puedo bendecir a otras personas. Entonces lo que haces por Dios, Él nunca se olvida. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto por olvidar tu trabajo y la labor de amor que han mostrado hacia su nombre, en el que ministraron a los santos. Miren, o sea, el pueblo de Dios. Todo lo que tú estás haciendo, hermano, Dios lo tiene en cuenta. Dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidar tu trabajo y tu labor de amor que has mostrado hacia su nombre y hacia su pueblo, hacia sus santos. Eso es lo que a mí me motiva. Es el que trae propósito en nuestra vida. Aparte que trabajamos en tantas cosas, saber que estamos haciendo algo por su pueblo, por su iglesia, por amor a Dios. Y puede ser barrer, cantar, trabajar con los niños. Todo eso, hermanos, tiene recompensa. Es fácil pensar a veces que nadie ve lo que estamos haciendo por Dios. Pero Jesús nos instruye a servir solo con los ojos del Padre en mente. Y lo que hacemos en secreto, el Padre nos va a recompensar en público. Dice que un día, por ejemplo, mi suegra no predica acá. No predica, aunque ella predica bien. Pero una vez vino un profeta y le dijo: sierva, le dijo, yo todavía no te he llevado, le dijo. Escuchen estas palabras: yo todavía no te he llevado, te he dado fuerzas hasta ahora, porque tú eres una parte fundamental e importante en este ministerio, por mi ministerio. Y yo soy consciente de eso. ¿Por qué? Porque yo predico algo y estoy expuesto a muchas cosas, todos nosotros, tentaciones, tantas cosas. Pero ¿por qué prevalecemos y estamos firmes? Porque hay gente que todavía está clamando y orando por nosotros. Y yo le he visto a esa mujer en las madrugadas, todos los días, clamando, orando, en su cuarto, por mi esposa, por mí, por la iglesia, aunque no lo vemos acá. Porque mi suegra está un poquito ya más, no recuerda, y se sale a la calle, tiene que cuidarlo. Pero yo quiero decirles que esa es su labor, ese es su ministerio. A veces pensamos que cuando ya estamos viejos no servimos para nada, pero nuestras rodillas, nuestro clamor, nuestra oración llegan a la presencia de Dios. Y es el éxito de muchas cosas que Dios hace por la oración de personas que no figuran, pero que Dios ve en lo secreto y Él los va a recompensar a su debido momento. Quiero decirles también que Él recuerda nuestro trabajo para Él, pero que también recuerda nuestra fragilidad. Él sabe cuán propenso es nuestra debilidad y al fracaso, y Él no olvida eso. El salmista dice en el Salmo 103, verso 14, porque Él conoce, dice, de que somos polvo. Él sabe que somos polvo. Es porque la gente dice: no, yo he logrado esto, que esto, lo mío, lo otro. Dice: tú eres polvo. Yo sé lo débil que tú eres, lo frágil que tú eres. Por eso que nosotros podemos recurrir a Él en nuestros tropiezos. Amén. Podemos recurrir a Él en nuestros tropiezos, en nuestros fracasos, porque no lo toma por sorpresa Él. Él nos conoce, sabe nuestras debilidades. Se apresura a levantarnos
y sabe que este cuerpo de muerte con el que nosotros luchamos. Así que yo quiero decirle, iglesia, que nuestras fallas no deben alejarnos de Dios, sino que eso deben empujarnos hacia Dios. Amén. Deben empujarnos hacia Dios. Dios almacena los recuerdos. Dios almacena las oraciones. ¿Quién puede comprender la mente de Dios? Sin embargo, Dios usa su palabra. La palabra sugiere que Él almacena o guarda las cosas para llevarlas delante de Él en otro momento. Dice la Biblia, ¿cuántos sabían que Dios guarda nuestras lágrimas? ¿Cuántos lloran cuando oran? Dios dice que esas lágrimas Él las guarda. Cuando leí esto, está en el Salmo 56:8. Miren lo que dice. Las Escrituras testifican que Él mantiene nuestras lágrimas en unas botellas. Y dice así. Yo le busqué en el diccionario y dice, son botellas. Dice, tú cuentas mis andanzas. O sea, Él sabe dónde estamos caminando. Me voy por allá, cuidadito, porque Él sabe dónde tú te vas. Él cuentas mis andanzas, dice. Pon mis lágrimas en tu botella. ¿No están en tu libro? Dice, pon mis lágrimas, dice, en tu redoma. Y lo busqué, redoma, dice que es un frasco de vidrio. O sea, una botella. Dice que coloca nuestras lágrimas en una botella. Y todo lo apunta a Dios. Por eso que habla que al final dice que Él abrió unos libros. Y en ese libro, el libro de la vida y el libro de la muerte, va a estar todas nuestras obras escritas ahí. Dios nunca, hermanos, yo quiero decirles que Dios nos hace recordar con estas escrituras que tú nunca desperdiciaste una lágrima con lo que tú clamaste a Dios. Amén. Nunca. David dijo, Señor, al alma contrita y humillada no despreciarás tú, oh Jehová. Humillarse delante de Dios. Ni una lágrima está desperdiciada, hermano. Cada lágrima de frustración, de pena, de pérdida, de arrepentimiento, porque constantemente tal vez haces una cosa, Señor, ya no, vuelta, lo vuelves a hacer. Cada lágrima de arrepentimiento, todavía están ahí, esas lágrimas. No ha olvidado Dios por lo que has pasado. Los que otros no vieron, las noches de lágrimas, Dios no solo vio, sino que aún la ve. Amén. Es decir, tú ya lloraste el mes pasado, tus lágrimas, has llorado. Dios lo vio ese mes pasado, pero Dios lo sigue viendo. ¿Entienden eso? Porque lo tiene depositado en una de vidrio y ve la cantidad de lágrimas. Tal vez yo creo que me pongo a pensar un poquito. Dice, Esther este año dice no ha llorado tanto, dice. Pero el año 2018 lloró bastante y la botella de ese año ha estado llena, llena, llena. Y Dios va juntando, ahí juntando todas las lágrimas, juntando, y va a llegar un momento que Él, dice, ya recordé, hay tantas lágrimas hay, ahora es el tiempo que yo voy a concederle esa petición y le voy a conceder su milagro. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que la Biblia dice. Él guarda nuestras oraciones. ¿Sabían que no solamente Él guarda nuestras lágrimas, sino también Él guarda nuestras oraciones? Las oraciones se guardan delante de Él y está en Apocalipsis 5:8. Dice, y cuando tomó el libro, las 4 bestias y los 420 ancianos se postraron ante el Cordero, con cada una de ellas arpas y frascos dorados, llenos de olores, que son las oraciones de los santos. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, qué maravilloso saber que cada vez que yo oro a Dios, cada vez que yo, hermanos, derramo mi lágrima delante de Dios, no es en vano. Qué pensamiento tan hermoso. Y eso me invita a mí a orar a Dios. Eso me invita a derramar mis lágrimas, a abrir mi corazón, porque Dios, sé que Él hasta los va a recordar. Él las tiene en cuenta. No has malgastado tus oraciones. ¿Cuántos se gozan, hermano?
¿Cuántos pueden decir, yo he orado y ya ahora yo sé, esta palabra me va a ayudar, me va a bendecir, porque sé que no he malgastado mis oraciones, Dios las ha guardado para ese día cuando Él te recuerda? Yo a veces pienso de que antes he ayunado bastante, oraba bastante, y sé que en el tiempo malo, esas oraciones que estaban ahí guardadas, porque estas palabras hacía hace muchos años cuando me convertí, lo tuve bien claro, y siempre sabía como que Dios utiliza esas oraciones. Jorge, este año han estado muy flacas tus oraciones, y esas oraciones que estaban, lo voy a utilizar. Tiene un lugar ante el trono de Dios. Dice que están delante de nuestras oraciones. O sea, Él siempre lo tiene en cuenta. Están ahí nuestras oraciones. Es un aroma para Él. Es un aroma. Qué hermoso. Y es por eso que Él no puede olvidarlos. ¿Tú puedes olvidar un aroma? Mi esposa me dice, ese perfume me gusta, échame. Tiene un buen olfato. Qué rico, dice. Y Dios, cuando tu oración lo haces con ese corazón humillado, es un grato olor que sube a su presencia. Antes sacrificaban pues un carnero, y ese olor Él olía. El holocausto, ahora ya no hay eso. Ahora eso suplanta tu oración. Y cuando es una oración que viene del corazón, con agradecimiento, con ese corazón arrepentido, se sale como un aroma hermoso a Dios, y llega un perfume grato delante del, y eso conmueve el corazón de Dios. Es un aroma agradable. Él se alegra cuando te vuelves hacia Él. Cuando dices, Señor, me equivoqué. Cuando a veces somos cabezones, Señor, perdóname por favor. Es un aroma grato. Y por último, Él mantiene un libro de recuerdos. Él tiene un libro de recuerdos. ¿Lo necesita, pregunto yo, Dios? No, pero necesitamos saber que están ahí. O sea, Él necesita un libro para recordar. Pero esto, saber nosotros, nos ayuda, nos motiva. ¿Y cómo lo sé? Está en Malaquías capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: entonces, los que temían al Señor, escúcheme bien, los que temían al Señor hablaban con frecuencia los unos a los otros, y el Señor oyó, y lo oyó, y se escribió un libro de recuerdos o de memoria delante de Él para los que temían al Señor y pensaban en su nombre, y serán míos, dice el Señor de los ejércitos, en aquel día en que haga mis joyas, y los perdonaré como el hombre perdona a su propio hijo que le sirve. Qué hermoso. Dios tiene un libro donde están los recuerdos, las memorias. Yo he visto una película que hay muchas señoritas o jóvenes que tienen un libro que escriben todo lo que les pasa. Y yo creo que es algo bueno. Ahí está todo, y recordar. Y más si tú oras, el año oré y el Señor me contestó. Dice, pero es para aquellos que temieron al Señor. Yo quiero decirlo que en nuestro caso está bien documentado. Amén. Tu caso, tu tristeza está bien documentado. Dios lo tiene apuntado. ¿Qué necesita mi hija? ¿Cuál es su preocupación? Es posible que los jueces de la tierra no nos den un juicio imparcial, pero nuestro caso sí está resuelto en el cielo. Amén. Y Dios nos va a dar al momento oportuno. Él no te ha olvidado. Llegará un día tal como sucedió en los días de Raquel, cuando se dirá, y Dios lo recordó. Hermanos, termino diciéndoles que no se preocupe cuando sus oraciones no parecen tener respuesta, cuando nada parece cambiar. Solo recuerda que Dios se acuerda de ti. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar unos minutitos y vamos a agradecer a Dios. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta noche? Vamos a agradecerle a Dios porque Dios es bueno. ¿Y sabes por qué Dios lo ha hecho? Porque Dios tiene tú tienes muchas dudas, muchas oraciones que no se están aparentemente Dios escuchando. Y Dios en esta noche Él te ha contestado. Me lo contestó, mis interrogantes, mis dudas. A pesar que aparentemente yo conozco mucho de la Biblia. Una cosa es conocer la Biblia
y otra cosa es tener revelación de la Biblia, de su palabra. Vamos a inclinar nuestros oídos, nuestras cabezas. Señor Jesús, gracias en esta noche. Padre, recuerda, Señor, que estamos haciendo oración, una cadena de ayuno. Padre, por tu hija, Señor, Anita Rodríguez, mi esposa. También por tu hija Domitila, Señor, Valdivieso. Estamos clamando, estamos orando y sabemos por tu palabra que tú has escuchado, Señor. Padre, ponemos todas nuestras preocupaciones, todo, Padre, nuestras tristezas en tus manos. Ponemos en tus manos, Señor, y te hacemos recordar, Señor, que nuestra confianza está en ti, Señor. Oh Padre, necesitamos un milagro. Necesitamos tu mano moverse a nuestro favor. Queremos ver, Señor, moverte, Señor. Señor, te pedimos en esta noche, la iglesia, por un milagro, Señor, de salud, de sanidad, porque para ti no hay nada imposible. Raquel era una mujer estéril, pero tú le diste 2 hijos, Señor. Dice que para Dios no hay nada imposible, Señor, y yo lo creo. Es tu palabra, Señor. Y tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Señor. Nos tomamos de esa palabra, Señor, y oramos, Señor, para que tú puedas traer tiempo, Señor, de alegría y de quitar, Señor, toda tristeza, Señor. Oh Padre, te pedimos por ese dolor que tiene, Padre, mi madre, Señor, ahí tú puedas quitar todo dolor en el nombre de Jesús, toda dolencia, toda enfermedad, es que el nombre de Jesús de Nazaret, toda artritis, toda enfermedad de mi esposa Anita, Padre, para ti no hay nada imposible, Señor. Por los méritos de Cristo oramos ahí en la cruz del Calvario, Señor. Oramos, Señor, creyendo de que tú escuchas nuestra oración, creyendo, Padre, que todas nuestras lágrimas tú la tienes almacenado ahí, Señor, y tienes escrito, Padre, nuestra petición ahí en tu libro, y que nuestra oración llegue a tu trono, Padre, como un aroma agradable, Señor. Oro también, Señor, por la iglesia, oro por Fraternidad Cristiana, oro por William Carey, oro por cada familia en esta noche, Señor. Oro por cada persona que está orando, Señor. Suple toda necesidad. Abre puertas que están cerradas, Señor. Oh Padre, por la finanza, la economía, los trabajos, Señor. Toda puerta cerrada se abra en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Conforme a tu palabra, Señor. Te agradecemos en esta noche, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.